Pues bien, aquí tenemos una meditación sobre las 7 palabras o las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y yo aquí estoy agregando un subtema que dice el todo y la contradicción. La razón por la que estoy agregando este subtema es para analizar las frases, las palabras de nuestro Señor un poquito diferente a la forma tradicional como lo hacemos cada Viernes Santo. Eh, y esto es porque normalmente las frases se ven como si fueran independientes la una de la otra, como si cada una fuera un hecho aislado. Sin embargo, lo que buscamos es que podamos analizar estas frases como parte de un evento importante, trascendente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en este caso su muerte, como que todas ellas están conectadas, no solamente entre sí en este evento, sino que también están relacionadas con todo lo que podemos aprender del Señor en su palabra. Y entonces aquí nuestro punto de partida va a ser eh, el versículo de Colosenses 1 del 16 al 17, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y entonces, pues es evidente señalar que cuando nos referimos en este caso al todo, nos estamos refiriendo a Dios, a su voluntad, a su poder, su presencia, todo lo que Él es. Al igual que este pasaje de Colosenses, hay muchos otros pasajes en la Escritura que nos enseñan que Dios es todo, que todo fue hecho por Él y para Él, que Él lo llena todo. Entonces, todo, estamos hablando de todo lo relacionado con Dios. Ahora, la contradicción es ese algo que busca oponerse o que busca negar el todo. Normalmente nace de el por qué. ¿Por qué si Dios es grande, es todopoderoso, es bueno, permite la maldad, permite el hambre, permite la guerra? ¿Por qué si Dios me ama, permite que me enferme, permite que me vaya mal, incluso va a permitir que yo pueda ser condenado? En fin, una serie de cuestionamientos que realmente son ociosos porque su única intención es buscar culpar a Dios, buscar evadir nuestra responsabilidad y encontrar en otras personas o en Dios mismo la razón del por qué pues atravieso situaciones que a veces no me son agradables, que no me son cómodas. Y esto trae a la mente el pasaje de Isaías 58, donde Dios habla de los que pues solamente se acercan a Él para pedir para sus propios intereses, para sus placeres, para su beneficio, ¿no? Esto es egoísmo, esto es una hija de la soberbia y es pecado, ¿verdad? Y el no entender esto, pues es una contradicción no al todo, sino a la persona misma, que dice aquí: me buscan, dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Es ocioso por eso, porque el que está comprometido con Dios, que está buscando hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, que está buscando conocerle, acercarse a Él, eh,
servir a sus semejantes, servir a Dios, pues le queda muy poco tiempo para estar cuestionando a Dios en los cómo y en los porqués. Y entonces este ocio, ¿verdad?, esta avaricia, este egoísmo, es pecado, es pecado. Y la gente le quiere echar la culpa a Dios, pero pues Dios no tiene la culpa. O sea, nosotros muchas veces somos responsables de nuestro propio mal, de nuestras omisiones, de nuestras acciones erróneas, y pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Y esto es importante, que dice eh, que no hubiese dejado la ley de su Dios, porque las personas, una vez que decidimos darle la espalda a Dios, y una vez que decidimos buscar nuestros propios intereses y buscar nuestro propio beneficio, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, realmente estamos entregados a la soberbia, y la soberbia es pues el pecado de Satanás. Y la palabra de Dios lo pone de muchas maneras, pero yo aquí estoy tomando este pasaje de Isaías 50 que dice: por vuestras maldades sois vendidos. Puede que nos demos cuenta, ¿verdad?, porque todos hemos a lo mejor escuchado de casos de gente que se dice es que le vendió el alma al diablo para tener dinero, para tener éxito, etcétera, etcétera. Pero hay quien puede a lo mejor no estar consciente, no estar en esa situación de que le vendió el alma al diablo, pero realmente nuestra maldad eso nos lleva. El actuar bajo la soberbia, bajo el egoísmo, bajo la envidia, nos lleva a trasladar ese derecho que Dios tiene sobre nosotros como su propiedad y entregárselo a Satanás. Y aquí viene entonces esta contradicción, que sí, Dios es dueño de todo, Dios hizo todo, pero también nos dio libre albedrío, no estamos amarrados. Y entonces las personas a veces podemos darle la espalda a Dios, dejar su ley, dejar su mandamiento, dejar la justicia, y entonces vendérselo a Satanás. Y entonces aquí está esta contradicción. Sí, Dios es dueño de todo, pero también hay quien, o sea, a la vez hay personas, por ejemplo, en este caso, que al entregarle su voluntad, al entregarle su vida, al entregarle su alma a la soberbia y al mal, pues hay otro que tiene un derecho sobre eso que pues legítimamente es propiedad de Dios. Y aquí es donde viene lo que se llama redención. Es el volver a adquirir lo que fue o lo que es mío. No importa si lo perdí porque alguien hizo trampa, porque hubo engaño, porque hubo una manipulación de la justicia, etcétera, etcétera. El hecho es, ahora y en este momento alguien más tiene propiedad sobre lo que legítimamente me pertenece. Entonces parece ser que Dios no es dueño de todo, pero hay que entender esto, es mi propiedad legítima, aunque otro, por argucias, por engaño, por lo que sea, tenga en este momento la posesión o el derecho legal de lo que es mío. Entonces ya establecimos que la contradicción es aquello que se opone o busca negar al todo, y es consecuencia de aquel que pues ha dejado su fidelidad hacia Dios y ha entregado su fidelidad y su vida a alguien más, en este caso Satanás. Y vamos a ver ahora este versículo de Hebreos 12:13 que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, la oposición de esos que le dieron la espalda, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí quisiera
decirles que guardemos este punto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque va a ser importante. Al final vamos a regresar a este punto. Y entonces decimos, la contradicción es de los pecadores, ¿verdad? Pero también la contradicción es de los que se pierden, que de alguna manera es lo mismo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y aquí ya empezamos a ver dos cosas, los que se pierden y los que se salvan. La contradicción también es de quienes creen que no hay Dios, o que creen que que Dios no juzgará las malas acciones. Los que creen que todo el tiempo van a poder hacer su voluntad, van a poder extorsionar, explotar, engañar, y dicen, no, pues no llega castigo, o sea, Dios ni se da cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y dice aquí este versículo que puse de Jeremías 5:12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y los invito a que lean también los otros versículos que están aquí. Bien, entonces vemos que la contradicción, a pesar de que se opone o pretende oponerse o negar, realmente está incluido dentro del todo, porque la ordenanza de Dios es la siguiente: de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas, todas, la contradicción incluida hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Salmo 119, del 90 al 91. Tomando entonces la parte final de este versículo que dice todas las cosas te sirven, pues entenderíamos que todo, absolutamente todo, está trabajando en el servicio de Dios, pero ¿cómo encajamos aquí la contradicción? Porque decíamos, la contradicción parece o pretende negar u oponerse. Entonces, si se opone y niega, ¿cómo es que sirve a Dios, ¿verdad? Siendo contradicción? Y vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, todas las cosas sirven, pero Jesús enfrentó oposición de los que, llevados por su envidia, lo entregaron a juicio de muerte. Aquí podemos leer, por ejemplo, Mateo 27, que está narrando esto. Y dice que para asegurar su victoria, otorgaron el perdón al ladrón para eliminar sin remedio a Jesús. Y aquí pues estamos viendo que hacen hasta lo imposible quienes se oponen para asegurarse de que su oposición a Jesús sea efectiva. Sin embargo, lo que los malos consideraron oposición fue una obra en favor del cumplimiento de la palabra, porque dice la palabra de Dios que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y que padeciera. Esto se aplica a Judas, pero también se aplica a las personas que por envidia le entregaron. Y entonces ellos, pensando en oponerse, aquí es una contradicción para ellos mismos, que realmente terminaron siendo parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Y además de todo, dieron testimonio del ministerio de Jesús, dieron testimonio de la obra del Salvador, porque pues al salvar al culpable sacrificando al inocente, realmente estaban ahora sí que avalando de alguna manera el ministerio de Jesús. Y aquí viene una cosa muy importante: al ser partícipes de esto, pero en oposición, también garantizaron su propia perdición. Vamos a ver por qué. Bien, llegamos entonces ahora a lo relativo al sacrificio de Jesús.
Para esto quisiera invitarles a que pensáramos en dos preguntas: ¿para quién y para qué? La primera pregunta, ¿para quién?, en el sentido de como en favor de quién o a beneficio de quién, es quizá la respuesta más sencilla de responder, porque a través de lo que podemos ver en muchos pasajes de la Escritura, el Señor dio su vida por todos, ¿verdad? Él murió para hacer el pago, para eh, hacer el rescate de la humanidad. La parte en la que quizá tengamos que pensarlo un poquito más es en esto del para qué. ¿Para qué se sacrificó el Señor? ¿Para qué dio su vida? Si alguien nos pregunta, o nos preguntamos nosotros mismos este para qué, lo más seguro que es las cosas que se nos vienen a la mente son para salvarnos, para, para perdonarnos, para pagar el precio de nuestra redención, etcétera. Y aunque esto es absolutamente cierto, es solamente la mitad. Si solamente nos quedamos con esto, estaríamos considerando algo incompleto. Este para qué, la respuesta que nos enseña la palabra de Dios es hacer justicia. ¿Sí? Así como se escucha, hacer justicia. Miren, dice Isaías 11 del 4 al 5, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ahí está la parte de la salvación. Y herirá con la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este derecho de ser el juez de la tierra, de ser el juez de la humanidad, de separar el trigo de la cizaña, de darle a cada uno según sus obras, esto es el resultado de su sacrificio, ¿verdad? Es para hacer justicia, no solamente para salvar al bueno. O sea, realmente en esto también es castigar al que merece castigo. Aquí pongo yo varios pasajes, no los voy a leer todos, pero por ejemplo podemos ir al Salmo 18:27, donde dice: tú salvarás al pueblo afligido. Ahí está la parte de la salvación. Y humillarás los ojos altivos. Ahí está la parte del castigo. Es decir, el Señor vino a rectificar, a restaurar el juicio. Bien para el bien, bien para el justo, perdón, y castigo para el impío. Y como dice Filipenses 1:28, ¿verdad? Salvación para unos, perdición para otros. Esto nos lleva a la primera palabra, a la primera frase del Señor Jesucristo en la cruz. La encontramos en Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo encaja esto con lo que acabamos de decir? Bueno, yo me acuerdo cuando tenía 18, 19 años, escuché a un cantante de música religiosa referirse a este pasaje y decía: la razón de peso era perdonarlos, no era porque no sabían lo que hacían, eso era lo de menos. Y en su momento pues con mi falta de experiencia y todo, pues me agradó y por mucho tiempo lo creí y sostuve que la razón de peso era perdonarlos, ¿verdad? Perdónalos a todos, no saben lo que hacen, y no saben lo que hacen es lo de menos. Sin embargo, con el tiempo y con mi andar con el Señor, me llegué a dar cuenta que era un error afirmar esto. Y ahorita vamos a ver. Realmente había quienes en verdad no sabían lo que hacían.
por ejemplo, soldados romanos que solamente estaban siguiendo órdenes, gente sencilla del pueblo que a lo mejor solamente estaban eh, siendo incitados por sus líderes religiosos a tomar parte en algo que a lo mejor no entendían. En fin, sí había gente que no sabía lo que hacía, pero aquí está lo importante. Esta gente habría de escuchar la palabra y proceder al arrepentimiento y a creer en él. Y por eso Jesús ora por ellos. Dice, te pido, Señor, no solamente por estos que me diste hablando a sus discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Es decir, si no sabían en este momento lo que hacían, eran personas que tenían un corazón humilde, que estaban de alguna manera predispuestos a que cuando escucharan la palabra se arrepintieran y creyeran. Y tenemos entre ellos a Pablo, que perseguía la iglesia, a no sé, Cornelio, el centurión, no sabemos si tomó parte en este asunto de la crucifixión o no, pero muchos que creyeron, se arrepintieron por haber escuchado la palabra. Y la contradicción está aquí, en que hubo otros también que, cegados por su soberbia, voluntariamente pidieron ser culpados de la muerte del Señor. Y qué tremendo, dijeron, la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban tan ciegos de soberbia y tan rabiosos de envidia que no les importó violar lo que ellos aceptaban y enseñaban como mandamientos, y se condenaron a sí mismos. Y Jesús se los dijo, ustedes van a recibir mayor condenación, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Ah? Y esto nos lleva entonces a la segunda palabra. La encontramos en Lucas 23:43 y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no me voy a meter aquí a decir a los argumentos de que si dice de cierto te digo hoy estarás conmigo, o de cierto te digo que hoy, porque realmente no es el caso. Aquí lo importante es entender que el Señor está abriendo el paraíso. ¿Y cómo se relaciona esto con lo anterior? Con el que a lo mejor no sabe lo que hace, pero el Señor pide perdón por él, y el que es necio y se mantiene en su causa equivocada, lo vamos a ver. Decíamos entonces que el hombre, al desobedecer a Dios y al darle la espalda, le dio entrada al pecado. El pecado trajo la muerte, y como dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después el juicio. Este juicio solamente tenía un resultado posible. Leemos en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado trajo la muerte y cerró la posibilidad de entrar al paraíso, porque fuimos todos destituidos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, a partir del versículo 24 del capítulo 3, dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia. Otra vez, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez, su justicia. Por eso decimos, ¿para qué fue el sacrificio de Jesús? Para hacer justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, su redención está abriendo la posibilidad de volver
a entrar al paraíso, de que el resultado del juicio no sea la muerte sino vida. Y dice a partir del versículo 27, empieza diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Y aquí es donde vamos a relacionar esta palabra con lo anterior que veíamos. ¿Dónde está la jactancia? Pues la jactancia está en que hay quien ni ante la muerte se humilla. Vemos en los evangelios que Jesús fue clavado, fue crucificado entre dos ladrones. Y al principio estos dos ladrones le injuriaban. Realmente no sabían lo que hacían porque pues ellos estaban pagando el precio de su propia maldad, pero los dos le injuriaban. Sin embargo, hubo uno que tuvo la claridad, ¿verdad?, de reconocer su propia condición y de reconocer que él estaba pagando por sus errores, de reconocer a Jesús como el Rey y de pedirle misericordia. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice al otro, cállate. Y a Jesús le dice, acuérdate de mí. Y entonces aquí ocurre, vemos primero lo que veíamos en la palabra número 1, de esta dualidad, el que no sabe lo que hace en un momento, pero se convierte, se arrepiente, y el que persiste en su error. El que persiste en su error, eso solamente lleva a muerte. Y el que se humilla y se arrepiente, el Señor le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y esto dice Salmo 49:15, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque el Señor Jesús, por su muerte, estaba terminando con esta sentencia de muerte para el ser humano, de la muerte eterna, y dice, Él me tomará consigo mismo, como dice la palabra de Dios, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces aquí Él está abriendo el paraíso para el que se arrepiente. La contradicción está también en que mientras el Señor está abriendo nuevamente el paraíso, hay hombres que están cerrando la entrada al reino. Dicen, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y aquí se refiere de una forma muy particular a los líderes religiosos, a los fariseos, que dice, le imponían cargas a la gente que ellos no eran capaces de llevar, es más, ni siquiera movían un dedo por llevarlas, dice, y les exigían cosas, pues entendemos por lo que leemos en la Escritura, completamente abusivas. Y aquí hay un detalle muy importante. La razón por la que estos hombres tenían ese poder sobre los demás para imponerles cargas es porque ellos se rodeaban de un aura de grandeza, de sabiduría, de santidad, y entonces hacían a los demás sentirse como poca cosa. Y entonces ellos eran la gran cosa y ellos tenían el derecho de decirles a los demás, haz esto y aquello. Y con eso lo que estaban haciendo era cerrarles la puerta del reino, porque ni los estaban guiando bien, pero tampoco los estaban ayudando. Y aquí algo que es importante en esto, que ellos se ponían como la máxima expresión de santidad y de virtud, al que era pobre, al que era necesitado, al que era pecador, lo humillaban, lo hacían sentirse nada. Como vemos en la parábola del publicano y el fariseo, yo no soy como no soy como los demás hombres. Y eso hace mucho daño, hace mucho daño. El hecho de hacerle a la gente creer que porque cometió un error, que porque tiene debilidades, que porque tiene luchas, por eso no puede entrar, eso es error, es mentira. Y con esto, el que hace esto le está cerrando la puerta a los que quieren entrar. Pero miren, aquí hay un detalle bien importante. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:12, la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Mire, si a usted alguien le dice que usted es
no tiene perdón de Dios, que usted está perdido, que es un impío, que es un pecador, etcétera, etcétera. Si usted realmente cree que Jesús le puede salvar, que Jesús le puede restaurar, que Jesús le puede perdonar, su impiedad no le va a ser estorbo el día que usted se arrepienta. Jesús vino a sanar al enfermo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y no solo eso, cuando dice que nos llevará con él, también dice ese mismo pasaje de Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en esa casa les voy a preparar lugar. Dice Juan capítulo 8 a partir del versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y entonces aquí lo que está diciendo el Señor, te estoy reconociendo como hijo del mismo Padre. Te estoy reconociendo como familia. Y esto nos lleva a la tercera palabra. La encontramos en Juan 19, del 26 al 27, y dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y de nuevo, no me voy a meter en controversias de doctrinas marianas o de otro tipo de cuestiones. Simplemente ligándolo con lo que decíamos en el punto anterior, Jesús está reconociendo ahí a su familia. Porque dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tú, Juan, que estás aquí, que estás al pie de la cruz, que no tuviste reparo en enfrentarte a cualquier circunstancia, que me seguiste fiel hasta aquí, como todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, a veces en una familia, por ejemplo, puede haber un miembro que es, no sé, exitoso porque ha triunfado en los negocios o porque tiene carrera, es alguien importante, ¿no? Y cuando se trata de una persona así, pues es fácil que se diga, no, ese es mi hermano, ¿eh? Es mi tío, es mi primo. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor en esa misma familia, pues está ahí el que a lo mejor no terminó la carrera, el que gana poquito en su trabajo, el que a lo mejor es pues deshechurado, en fin, cosas. A veces la familia se avergüenza y dice, no, ese no es mi hermano, y ni digas, ni se te ocurra decir que eres mi hermano. Pero aquí está una cosa muy bonita, que Jesús dice, escogió a lo vil del mundo, escogió a lo pequeño, escogió a lo despreciado. No escogió a los picudos, ni a los sabios, ni a los grandes. Escogió al pequeño, al pobre, al débil, al humilde, al enfermo, al pecador. Y a diferencia de lo que muchas veces pasa en nuestras familias, dice, Él no se avergüenza de llamar hermanos a los suyos, ni de llamarse Dios de ellos. Qué bonito. El mundo se podrá avergonzar, a lo mejor a veces, del que por seguir al Señor a veces pasa dificultades, pero el Señor nunca se va a avergonzar de llamar hermanos a los suyos, ni de llamarse Dios de ellos. En todo caso, que se avergüencen los adversarios, ¿verdad? Que los adversarios encuentren su vergüenza en lo que dicen y en lo que hacen. Como vemos aquí en el capítulo 13 de Lucas, que los fariseos, los religiosos, fueron incapaces de reconocer
nada que no fuera sus leyes, sus mandamientos, sus tradiciones, pero Jesús fue capaz de reconocer a una hija de Abraham que tenía necesidad. Y al reconocer a una hija de Abraham, está reconociendo a una hermana. Y entonces dice, el pueblo se regocijaba por lo que Jesús hacía. Y por eso el Señor no nos enseñó a orar, Yahvé, que estás en los cielos, Jehová, que estás en los cielos, Alá, que estás en los cielos. No, nos enseñó a orar Padre, y no Padre de Jesús o Padre de este o de aquel. Dice Padre nuestro. Vamos. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27:46, y dice que clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo he escuchado muchos diferentes acercamientos, muchas explicaciones acerca de esto, casi siempre queriendo recalcar el hecho de que Jesús fue abandonado por su padre, que ahí se sintió solo. Honestamente, la palabra de Dios no me lleva a creer eso. Estas palabras, lo que me lleva a creer es que Jesús comenzó a recitar el Salmo 22, que empieza precisamente con esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y este Salmo 22 tiene cumplimiento de varias de las cosas que vimos ahí o que se relatan en la crucifixión, ¿verdad? Como que le dieron le dieron a beber vinagre, ¿verdad? O le quisieron dar vinagre, como que echaron suerte sobre sus ropas, en fin. Pero para mí esto es, Jesús empieza a recitar el Salmo 22 porque es como un resumen de su ministerio, de sufrir contradicción, de sufrir oposición, de ser despreciado, ¿verdad? Pero a la vez de encontrarse con la fortaleza de su Dios, de verse librado, a lo mejor no en su cuerpo, pero sí en su alma, de anunciar a sus hermanos, otra vez, a la familia, ¿verdad? A sus hermanos, anunciarles su nombre. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que si como el Espíritu me hace sentir a mí de que aquí el Señor Jesús lo que estaba haciendo era recitar el Salmo 22, la manera como termina, ¿verdad? O los últimos versículos de este Salmo 22 dice lo siguiente: dice a partir del versículo 22, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y como decía, el Espíritu me hace entender que el Señor está recitando el Salmo 22, que es como una bitácora de lo que fue su ministerio en la tierra, que culmina en esto, en que el Señor reciba todo el reino, todo el poder, toda la autoridad de parte del Padre. Y dice, Él regirá las naciones y se postrarán delante de Él todos los que desciendan al polvo. Cito también Isaías 45:23, que dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Otras versiones dicen, y jurarán lealtad. El Señor Jesús está viendo en su entorno el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de la promesa de que reciba de su Padre el reino, el poder y la autoridad. Y vemos desde el principio de su ministerio que ante Jesús se postraron los sabios, los enfermos, los humildes, los desconsolados, los que tuvieron temor, los que buscan la vida. Ahí pongo algunos pasajes, pero podemos ver muchos más.
pero también se postraron ante él los que se le oponían, ya sea espíritus inmundos, pero también aún esos que queriendo burlarse de él o pretendiendo burlarse de él, al igual que veíamos que los que se oponían a su liberación y lo entregaron a muerte realmente fueron parte del cumplimiento, aquí también, porque aún los que no lo reconocían doblaron la rodilla, y lo vemos en Mateo 27 que dice, le escarnecían, se burlaban y todo, pero doblaban la rodilla, y esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Esto solamente es evidencia de que él hizo el trabajo que Dios le encomendó. Él cumplió con su misión. Esto nos trae la siguiente palabra, tengo sed, que encontramos en Juan 19:28. Esta palabra, ¿verdad?, también es parte del Salmo 22, lo encontramos en el versículo 15, por eso digo, si se fijan, o sea, para mí el Señor estuvo recitándolo todo, por eso aquí nos volvemos a encontrar con este mismo Salmo. Y lo que decíamos hace rato, Él cumplió, ¿verdad? Dice aquí, el que ha recorrido completo el camino, que ha terminado un trabajo o que ha realizado un gran esfuerzo, sabe lo que es tener sed. Esto puede parecer algo tonto, pero hay niveles. El que nunca ha estado trabajando bajo el sol o caminando una ruta larga, donde no hay otra opción más que seguir, se le acaba el agua, o sea, hay de sed a sed, como podríamos decir. Y el Señor logró pasar todo este camino, hacer todo este recorrido, pasar todo este esfuerzo, y obviamente dice, tengo sed. Esto me lleva a pensar en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 vemos que el Señor hace nuevas todas las cosas. Ya se terminó el mundo tuvo su fin, ¿verdad? Los cielos y la tierra fueron hechas nuevas, y dice la palabra de Dios que del trono de Dios sale un río de agua, y dice aquí que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo aquí veo a un Jesús que terminó su carrera, que tenía sed física, sí, por el gran esfuerzo, por el gran sacrificio por el que estaba pasando, pero que también estaba mirando hacia adelante, a ese río de agua de vida, ese río de agua de vida de la que él iba a tomar también para saciar su sed, pero de la cual también estaba preparando para darle a todo el que tuviera sed, al que venciera, al que, igual que él, terminara su trabajo, terminara su carrera. Y dice Apocalipsis 6, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y este hecho está, con el comienzo del versículo 6, nos lleva a la siguiente palabra. La encontramos en Juan 19:30 y es consumado es. Consumado es. Todo está hecho, el precio ha sido pagado. Y entonces, como el precio ha sido pagado, hay redención. Tenemos la opción de volver a Dios, pero Dios, ya dijimos al principio, no obliga. El que quiera permanecer en donde está, el que quiera seguir en sus tinieblas, el que quiera seguir en su pecado, el que quiera seguir en su soberbia, el que quiera seguir en su error, adelante. Y dice Apocalipsis 22:11, ¿no?
el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay redención, pero también hay elección. Y aquí es donde tenemos que entender esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:16 que a quien sea que obedezcamos, nos estamos sometiendo a quien obedecemos y nos convertimos entonces en siervos de ese a quien obedecemos, ya sea al pecado para muerte o a la justicia, o a la obediencia para justicia. Hecho está, Jesús pagó el precio y tenemos esta libertad de escoger seguir a Dios o de escoger obedecer al pecado. Aquí lo interesante es que independientemente de a quién obedezcamos, todos obedecemos a alguien y todos somos siervos de alguien. Es decir, de alguna manera todos tenemos que cargar una cruz. Algunos la van a cargar por obligación, por temor al castigo, por temor a no ponérsele al brinco al poderoso, ¿eh? Como Simón de Cirene, que dice que lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Pero entendemos por la obra que Jesús está declarando consumada, que Él participó de nuestra naturaleza, siendo tentado en todo y sufriendo gran aflicción a fin de poder compadecerse de nosotros. Él sabe, Él ha sentido, Él ha vivido lo que vivimos nosotros. Sabe que no es fácil, pero sabe que se puede. Y dice, y librar a los que toda la vida estuvieron sujetos a servidumbre por temor a la muerte. El que está haciendo las cosas por obligación, como el ejemplo de Simón, está en una servidumbre terrible, que es por temor a la muerte, que es por temor al castigo, que es por temor a la represalia del fuerte. Pero el Señor dice, nos comprende y nos ha librado de esta servidumbre que es por temor a la muerte. Él nos da la oportunidad de tomar nuestra cruz voluntariamente, de llevar su yugo sobre nosotros y hallar descanso para el alma. Cuando dice consumado es, está diciendo que su victoria sobre el mundo está consumada y esa victoria es nuestra paz. Él venció, nosotros también podremos vencer. Podemos vencer porque sabemos que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Dónde vemos aquí la contradicción? En que no es de todos la fe, dice segunda de Tesalonicenses 3:2. Santiago 2:19 dice, ¿crees? ¿Está bien? ¿También los demonios creen? Es que no hay que confundir creer con la fe, porque la fe no es creer. La fe es creer, vivir de acuerdo a lo que se cree y obedecer todo lo que se espera de nosotros. Esto nos lleva a la siguiente palabra. La encontramos en Lucas 23:46. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de nuevo, aquí lo que yo puedo entender en la palabra de Dios es que el Señor nuevamente está recitando un salmo, el Salmo 31. En particular, esta frase de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
es del versículo 5. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? Decíamos, nuestra fe es lo que vence al mundo, pero no es de todos la fe. Solo quien tiene verdadera fe en Dios puede llegar al final del camino con esta expresión de confianza y de paz como lo hizo Jesús. O como también lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Ahí el apóstol Pablo está reconociendo que su tiempo pues ya está encima, que ya llegó, pero es realmente hermoso y ojalá que todos pudiéramos tener esta calma y esta confianza de poder decir, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esto con lo que decimos de que no es de todos la fe? Es que no es sencillo. Miren, muchos se quedan a mitad del camino. Si leemos Éxodo capítulo 18, dice que de Egipto salieron 600,000, contando hombres, ¿verdad? Porque ya contando niños, mujeres podrían ser más, y hay controversia, pero bueno, tampoco me voy a meter en eso, pero 600,000 salieron de Egipto con dirección a la tierra prometida, pero solo llegaron 2. Y no solamente se perdieron los anónimos y desconocidos, también los grandes, importantes y conocidos como Moisés, como Aarón. Tenemos el ejemplo del joven rico, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, alguien que había guardado los mandamientos desde muy temprana edad, alguien a quien Jesús ve y dice, Jesús lo amó, pero no importa, no fue suficiente lo que había hecho hasta ese momento, porque abandonó el camino. Y es como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Iban bien, empezaron bien. ¿Cómo es posible que ahora se estén volviendo a lo que no es? A veces desde nuestra postura, como alguien que solamente está revisando una historia, o sea, puede ser fácil pensar, no, sí, pues ellos, ¿no? Para mí es fácil, pero realmente no. Decía que esta palabra que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el Salmo 31. Léanlo, léanlo. Habla de lo difícil que es la vida. El Salmo 22, el Salmo 73. Miremos a Job, a tantos otros. No es fácil. No es fácil. Empezamos a veces el camino y aquí regresamos al versículo de Hebreos que vimos en un principio, que dice, mira, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque muchos empezaron el camino, lo empezaron bien, incluso de una manera prometedora, como el joven rico, ¿verdad? Pero algo pasó en el camino. En algún momento dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de confiar en Dios, dejaron la fe, esa fe, y la cambiaron por el creer, la cambiaron por sus propias necesidades, perdieron, dice, su ánimo se cansó hasta desmayar. Leemos en la palabra de Dios el peregrinar del pueblo de Israel a través del desierto, y a veces es fácil decir, qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo es posible? Cómo se ponen en esa situación, cómo reniegan, pero
yo quisiera que alguien me dijera que andar vagando en el desierto durante tantos años sea fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. La contradicción está delante de nosotros. Y por eso decimos, solamente quien tiene verdadera fe en Dios puede llegar al final del camino con esta expresión de confianza y de paz, como lo hizo Jesús y como lo han hecho otros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso, para terminar con esta meditación, de ese mismo salmo, de donde Jesús recita esta frase, yo quisiera que nos quedáramos con el versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. No te dejes caer, no te dejes desmayar. Sigue adelante, esfuérzate. El Señor está con nosotros. Dios te bendiga.